Bueno, bienvenidos a la primera clase de neumática. En esta clase vamos a ver dos temas importantes. Primero vamos a ver la eh, neumática como tal, que es la neumática. Y segundo tema vamos a ver la técnica neumática. Dentro de la técnica neumática vamos a ver las características del aire comprimido. Los objetivos de esta clase es que ustedes conozcan la importancia de la neumática, la aplicación de la neumática en la industria y cómo funciona la neumática. ¿Ya? Vamos a empezar. Cuando hablamos de neumática, ¿qué es lo que se les viene a la mente, señor Castillo? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se habla de neumática? Pues con respecto a neumáticas, me viene a la mente lo que es sobre la compresión de algún pistón, eh, de pistones hidráulicos o ese tipo de cosas, ¿no? Referente a lo que es la hidráulica. Ya. Señor Solórzano, ¿qué se le viene a usted a la mente cuando se dice la palabra neumática? Sistemas que trabajan, que la fuerza que va a ejercer va a ser mediante un aire. Muy bien. Ya, excelente. Los dos estuvieron bastante acertados. Voy a partir desde un concepto que los dos dieron. Eh, el señor Castillo dijo, se me viene a la mente un pistón, ¿no? Un pistón o un cilindro. Entonces, prácticamente es el accionar de un actuador, que puede ser un pistón, a través de aire comprimido. Eso es neumática, ¿no? El accionar de un actuador a través de aire comprimido. Ya vamos a ver que los actuadores neumáticos no tienen muchísima gama, pero sí hay varios actuadores neumáticos, ¿no? Hay varios actuadores neumáticos. Eh, la técnica neumática, junto con la técnica hidráulica, hoy en día son un complemento a la automatización. La técnica neumática junto con la técnica hidráulica hoy en día son un complemento a la automatización. Esto quiere decir que eh, no, no, no son, no son toda la automatización, simplemente complementan ya un proceso de automatización. Ustedes vienen viendo materias o asignaturas como regulación automática, programación de sistemas industriales, vienen viendo sistemas SCADA, ¿no es cierto? Y lo que hace la neumática es dar un complemento. Aquí quiero hacer un pequeño comentario. La neumática es una técnica que no nace hace poco, nace más o menos en los años 70, en los años 80, comienza a desarrollarse los sistemas neumáticos y desde ese entonces no ha habido mucho desarrollo, digamos así, en la tecnología neumática, más que mejorar la eficiencia de los sistemas que ya existían, como por ejemplo compresores, bombas, pistones, mejorar un poquito la eficiencia, subir un poquito, pero en sí el funcionamiento y el principio de funcionamiento y el, el accionar de todos los sistemas neumáticos no han cambiado. Es decir, no es la misma tecnología. Entonces, hoy en día, la neumática, vamos a centrarnos, solamente forma parte de un proceso de automatización. Para eso quiero que ustedes vean este video. Eh, eh, Primero que todo es marca Festo, ¿no?
Si pueden leer en inglés, ¿no es cierto? Es la inserción o es el acople, ¿no?, de dos materiales, ¿no? Es una celda con otra celda acoplada. Ya, bueno, es un robot, ¿no es cierto? Ahí ustedes les voy a hacer algunas preguntas acerca de lo que... Si pueden leer en inglés, ahí ya les dice qué tipo de robot es. Bien, por ahí ya se acaba el video, ¿no? Bien, ahora sí, ¿qué es lo que acabamos de ver? ¿Qué tipo de robot nosotros acabamos de ver en este momento? Primero es de marca Festo, ¿no? Ya vimos que es de marca Festo. Ahora, ¿qué tipo de robot es este de aquí? Señorita Peña, ¿qué tipo de robot es el que tenemos al frente? La verdad, no le alcancé a ver el nombre del robot. Ya. ¿Alguien vio o alguien sabe qué tipo de robot tenemos aquí? Señor Morante. Bien, es un tipo de robot cartesiano, ¿no? Es un tipo de robot cartesiano. Ahora, ¿qué actuadores tiene este robot cartesiano para la movilidad de sus ejes? Sabemos que el robot cartesiano se mueve en tres ejes, X, Y y Z, por eso se llama cartesiano, porque es similar al plano cartesiano tridimensional. No es similar, utiliza los ejes cartesianos tridimensionales. Ahora, qué tipo de motores tiene esto? Porque ahí nos dice que es una unidad, miren, ahí nos dice que es una unidad, ¿no es cierto?, cartesiana de alta velocidad, ¿no es cierto?, y de precisión en su posicionamiento, ¿no? Utilizado para ensamblar dos tipos de pieza. En este caso, lo que está haciendo es poner una celda dentro de otra celda, ¿no? Ese es ensamblaje. Para hacer eso necesita un posicionamiento perfecto. Ahora mi pregunta es, qué tipo de actuadores tiene este robot para moverse en los ejes? Ahí decía, ¿no es cierto? Tiene actuadores servos, tiene servomotores, ¿no es cierto? Lo que nos ayudan a tener bastante precisión en los movimientos del robot, ¿no es cierto? Sin embargo, hay una parte aquí que no es eléctrica, porque los servos son electromecánicos, ¿no es cierto? Son sistemas electromecánicos. Todo el sistema robótico es un sistema electromecánico, pero hay una parte que es neumática. ¿Quién me dice dónde está la parte neumática? De hecho, se puede escuchar, si ustedes ponen atención, hay una parte donde hay con todo el aire, ¿no? Dónde está los perdón, dónde está la, la neumática en este video? Los sistemas, ¿no? ¿En dónde? Está, Los tubos de presión para que no le escucho, un poquito más fuerte tal vez. tubos de presión para que el aire como para compensar. Ya. A ver, aquí justo ahí se puede ver, la herramienta final es una herramienta neumática. La herramienta final es una herramienta neumática, ¿ya? ¿Cuál es la herramienta final? Es la pinza.
La pinza es una herramienta neumática, aparte que la pinza también tiene unas ventosas. Bueno, junto a la pinza tiene unas ventosas, ¿no? Eh, estas ventosas hacen que se succione la pieza, no se sujete la pieza y no se vaya a caer. Esa parte final es la neumática. Entonces, todo el sistema está basado en sistema electromecánico. El sistema de control, ustedes lo ven en la parte final, es un sistema de control basados en PLCs, en controladores programables, ¿no es cierto? Ahí se ven los PLCs. Sin embargo, la herramienta final, la herramienta con la que se sujeta, ¿no es cierto? Es una herramienta neumática. Lo que les decía, la técnica neumática es una técnica bastante antigua en la industria. Sin embargo, esta técnica se la sigue usando hoy en día como un complemento a la automatización. La técnica neumática o la técnica neumática tiene un limitante principal, y el limitante es que solamente puede generar una fuerza de 30.000 newtons, ¿no? Ahora ustedes me dirán, 30.000 newtons es bastante. Sí es bastante, pero a nivel industrial 30.000 newtons puede ser realmente un limitante, ¿no? Si nosotros hablamos de industria, por ejemplo, de una industria automotriz, 30.000 newtons no alcanzaría como para levantar un carro grande, ¿no es cierto? O si se levanta un carro grande no daría la, la suficiente, pues, bueno, no sería como la fuerza suficiente como para presentar una seguridad en el proceso, ¿no? Sin embargo, la neumática sí está presente en la industria, como por ejemplo de elevación, de transporte, en la industria alimenticia, en la industria de manipulación, la industria robótica, la medida y control, automoción, ¿no es cierto? Obra pública, agricultura, la industria, la neumática está en muchas partes de la industria, ¿no? El único limitante es que tenemos 30.000 newtons como tope máximo de la fuerza que puede generar un sistema neumático. Ahora, una de las cosas por las que se utiliza el aire comprimido, una de las razones por las que se utiliza el aire comprimido, es que el aire tiene tres características principales, ¿no es cierto? La primera característica es que el aire es compresible. Voy a empezar con la compresión, ¿ya? El aire es compresible. Cuando hablamos de que el aire se puede comprimir, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí tengo un depósito de aire, ¿no es cierto? Un depósito de aire. Vamos a imaginarnos que es una jeringa, ¿no es cierto? Que no está ni presionada ni absorbida, ¿no es cierto? Está como en reposo. Cuando el aire está en reposo, las partículas de aire están así, ¿no es cierto? A una cierta distancia. ¿Qué quiere decir la compresión? Quiere decir que yo puedo disminuir el volumen, el espacio, ¿no es cierto?, donde se encuentran estas partículas de aire, y estas partículas se van a unir unas a otras, ¿no es cierto? Eso quiere decir compresión. Entonces, una de las razones por las que se utiliza el aire es porque tiene la capacidad de comprimirse. No todos los gases tienen la misma capacidad de comprimirse. El aire se considera un gas perfecto, ¿no es cierto? El aire puro se considera un gas perfecto, que es el gas más compresible. Todos los gases, los demás gases, al ser más, al tener, digamos así, partículas más grandes, son menos comprimibles. El aire es el gas perfecto que se puede, el mejor gas que se puede comprimir. De la misma manera, si yo puedo comprimir el gas, también puedo expandir el gas, ¿no es cierto? El aire. Entonces, si es que yo aumento el volumen de este recipiente, ¿no es cierto? Aumento el volumen de este recipiente, las partículas de aire se van a
el espacio entre partículas se va a hacer más grande, se van a expandir por todo el espacio, ¿no es cierto? Es similar cuando ustedes cogen una jeringa, no sé si han cogido una jeringa y le tapan en la parte de abajo y presionan. ¿Qué es lo que pasa? Cuando sueltan, ¿qué es lo que pasa? Lo que ustedes están presionando, ¿no es cierto? Intenta empujar hacia arriba, es decir, estas partículas intentan volver a este estado natural, a este estado de reposo. Y si ustedes igual tapan la jeringa en un lado y jalan hacia afuera, ¿no es cierto? Cuando ustedes suelten, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? La jeringa intenta venir hacia abajo, a su estado natural, ¿no? Entonces, esa capacidad de comprimir del aire es la razón por la que se utiliza el aire comprimido, es una de las razones. Otra de las razones por la que se utiliza el aire comprimido es la fluidez. La fluidez es una de las razones por la que se utiliza el aire comprimido. ¿Alguien me quiere explicar qué viene a la mente cuando se habla de fluidez? Fluidez tiene que ver cuando el aire es transportado, ¿no? Es decir, cuando el aire se transporta o cuando el aire se desliza a través de un conducto, ¿no es cierto? La resistencia que presenta el aire ante el deslizamiento es mínima. Entonces, eso es fluidez. Es que no hay mucha resistencia o se considera una resistencia nula, ¿no es cierto? Cuando el aire puede deslizarse a través de un conducto, ¿no? De un conducto, sí, de un conductor. ¿Ya? Otra de las razones por las que se utiliza el aire es la elasticidad. La elasticidad es que permite que permite la compresión, que permite que al comprimirlo en el mismo recinto, en el mismo recipiente, ejerza sobre las paredes del recipiente una presión uniforme, digamos así, en todas las superficies, ¿ya? Otra manera de explicar la elasticidad es que cuando yo comprimo el aire, ¿no es cierto? Cuando yo comprimo el aire, en este caso hay un cilindro, el aire toma la forma del cilindro, ¿no es cierto? Y si yo comprimo el aire empuja en todo sentido, empuja hacia abajo, a los costados y en cada punto del cilindro la fuerza o la presión con la que se empuja es la misma. Eso es la elasticidad, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si es que, por ejemplo, no tiene elasticidad? Tendríamos problemas al comprimir el aire, tendríamos problemas en que tal vez en un punto la presión sea mayor y eso va a terminar desgastando el recipiente de compresión, ¿no es cierto? Ese sería uno de los principales problemas. Entonces, el aire tiene tres características: fluidez, compresibilidad y elasticidad, ¿ya? La compresibilidad es la capacidad del aire de, cuando se disminuye el volumen, que las partículas se acerquen unas a otras. La fluidez es la poca resistencia o resistencia nula al deslizamiento, ¿no es cierto?, a través de un conductor. Y la elasticidad es que se amolda al recipiente, y ejerce una presión uniforme en todas las paredes o en cada punto del recipiente, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Bien, ¿alguien se acuerda en física qué significaba energía potencial? Energía potencial en física es similar, o la mejor manera de explicar energía potencial es cuando ustedes cogen una liga y la estiran, ¿no? Estiran la liga. Mientras ustedes sostienen la liga, ¿no es cierto? No hay movimiento, mientras ustedes sostienen la liga no hay movimiento, ¿no es cierto? No hay fuerza, pero hay una energía potencial, ¿no es cierto? Esta energía potencial es una energía que está almacenada en la liga.
se va a soltar o se va a desplegar toda esa energía potencial el momento en que ustedes suelten, ¿no es cierto? En el momento que ustedes suelten esa energía potencial se va a transformar en una energía lineal, en movimiento, ¿no es cierto? Se va a transformar la energía. Es la ley de la conservación de la energía. Ahora, el aire comprimido, al comprimir el aire se forma una energía potencial. Esta energía potencial, ¿no es cierto?, es la que nosotros utilizamos y esta energía potencial es lo que se utiliza para todos los sistemas neumáticos, ¿no? Entonces, esta energía potencial que se produce cuando el aire está comprimido es la energía potencial que se va a transformar en movimiento cuando ya entra en un pistón, ¿no es cierto?, o en un cilindro neumático o a su vez en un motor neumático. ¿Ya? Cuando nosotros comprimimos el aire, ¿no es cierto? Que vamos a hablar casi siempre de comprimir, ¿no es cierto? Comprimir el aire, porque esto es expandir, pero nosotros casi siempre vamos a comprimir el aire. Cuando nosotros comprimimos el aire, ¿no es cierto? Aquí hay una energía potencial. Todas estas partículas que están cerquita una a otra, lo que quieren, están desesperadas por volver a su estado natural. Como quieren volver a su estado natural, entonces, ¿qué es lo que van a hacer? A empujar en este caso, este pequeño pistón, ¿no es cierto? Van a empujar, ¿no es cierto? Van a empujar hacia arriba para volver a esto. Entonces, aquí ya hay un ejemplo de que esta energía potencial, ¿no es cierto? Cuando ya deje de haber una fuerza, se va a convertir en un movimiento al empujar este pequeño pistón hacia arriba, ¿no? Lo mismo pasa, pero a gran escala, ¿no es cierto? Tenemos los compresores que generan energía potencial neumática, ¿no es cierto? Y esta energía potencial neumática lo que hacemos es transportarlo a través de tuberías, ¿no es cierto? Los transportamos a través de tuberías para que llegue a un actuador neumático y se produzca un movimiento, ¿ya? Eso es lo que se hace. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Otra de las razones por las que utilizamos el aire comprimido es porque se comporta como un amortiguador. El aire comprimido se comporta en un amortiguador y nosotros en este punto aquí tenemos un pistón, ¿cierto? Más adelante dedicaremos una unidad completa a estudiar este cilindro, ¿no es cierto? Como un actuador, porque es uno de los actuadores principales. Pero ese es uno de los ejemplos que nos permite explicar esta razón, ¿no? Que el aire se comporta como un amortiguador. Entonces, cuando un cilindro, que por cierto, cuando nosotros vemos que tenemos este color azul oscuro, ¿no es cierto? Esto es aire comprimido, y este color azul turquesa o azul más claro, ¿no es cierto? Es aire comprimido, pero que ya no está o ya no va a ser usado, sino está determinado que salga al medio ambiente, ¿no? Que es decir, está en regreso. En este caso, miren, esto es un resorte, ¿no es cierto? Esto es un resorte que hace que el cilindro siempre permanezca adentro, ¿no? Cuando el aire comprimido, ¿no es cierto?, entra, hace que el cilindro salga, ¿ya? El cilindro sale. Cuando ya deja de haber aire comprimido, ¿no es cierto?, está aquí, el resorte va a empujar el pistón hacia adentro. Si es que aquí no hubiera aire, ¿no es cierto?, si es que aquí no hubiera aire, ese resorte vendría y tendría que chocar aquí, ¡pac!, ¿no es cierto?, chocaría aquí en estos finales y eso terminaría dañando el sistema mecánico del cilindro, ¿no es cierto? Pero eso no pasa y no es necesario hacer nada para solucionar, no es un problema que solucionar, porque el mismo aire que está en esta cámara, ¿no es cierto?,
funciona como un amortiguador, es decir, frena el regreso del cilindro. Entonces, mientras el cilindro va regresando, este aire lo está amortiguando, está esperando, ¿no es cierto? Entonces, el aire se comporta como un amortiguador y eso es una ventaja, ¿no? Es una ventaja que nos ayuda a solucionar, a hacer fácil este sistema de los cilindros, ¿no? El aire es antideflagrante. ¿Qué significa antideflagrante? Deflagrante. ¿Alguien sabe, señor Morante? ¿Qué significa No, ni idea, la verdad. ¿Alguien ha escuchado? Ya. Esta palabra quiere decir que en ambientes peligrosos el aire no se comporta como un combustible. ¿Ya? En ambientes peligrosos, en ambientes explosivos, sobre todo en ambientes explosivos, riesgos de incendio, el aire no se comporta como un combustible, ¿no? Como un combustible. No se comporta como un iniciador de incendios, por ejemplo, ¿no? Es antideflagrante. Entonces, esto es sumamente bueno cuando nosotros tenemos ambientes peligrosos, como por ejemplo explosivos o en la industria petrolera, ¿no es cierto? Es seguro usar sistemas neumáticos y por eso se utiliza el aire. El aire no se va a comportar como un combustible como tal, ¿no? En estos ambientes. Y la última característica del aire es que puede regularse el flujo, ¿no? Puede regularse el flujo y aquí voy a explicarlo. Lo que tenemos aquí es un regulador de flujo, ¿ya? Este regulador de flujo, lo que hace es lo siguiente. Cuando se aprieta este tornillo, ¿no es cierto? Este pequeño cono cae, ¿no es cierto? Haciendo más pequeño la sección por donde circula el aire. Al hacer más pequeña la sección por donde circula el aire, ¿no es cierto? El aire se regula el caudal, ¿no es cierto? Se regula la cantidad de aire, pasa menos aire. Eso no pasa con cualquier gas. Todos los demás gases es más difícil regular el flujo. Les voy a explicar con agua, ¿no? Si nosotros tuviéramos agua aquí, ¿no es cierto? Si nosotros tuviéramos agua aquí, el agua no es comprimible, ¿no es cierto? Si ustedes intentan comprimir el agua, se van a dar cuenta que el agua no es comprimible, no se puede comprimir. Entonces, como el agua no es comprimible, no se puede comprimir, no es compresible, no se puede comprimir, entonces, ¿qué es lo que sucede? Se forma el efecto Venturi. ¿Qué nos dice el efecto Venturi? Que como el agua no es comprimible, tiene que pasar la misma cantidad de agua. No se regula el flujo, no se regula la cantidad de agua. Lo que hace es aumentar la velocidad. Entonces el agua comienza a aumentar la velocidad, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para mantener la cantidad de agua, ¿no es cierto?, que pasa por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque al agua no ser comprimible, aumenta la presión. Al reducir aumenta la presión, sube la velocidad y mantiene el caudal. Eso es lo que nos dice la fórmula Venturi. El aire, al ser comprimible, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hace? ¿No es cierto? Dice, no vamos a aumentar la presión se mantiene constante, la velocidad se mantiene constante y lo que baja es la cantidad de aire, ¿no es cierto? Esa es una característica que solo pasa con los gases y como el aire es considerado un gas perfecto, el mejor gas para los sistemas neumáticos es el aire normal, ¿no? Esas son las características del aire, por favor tener en cuenta, en realidad son 6, ¿no es cierto? Es fluidez, compresibilidad, elasticidad, se comporta como un amortiguador, antidefragante, regulador de flujo, ¿no? Y también podemos decir un gas perfecto, 7 en total. Bien, ¿cuáles son las unidades empleadas en los sistemas neumáticos? Las unidades empleadas vamos a trabajar
aquí me gustaría que ustedes, me dijeran cuáles son las unidades del sistema inglés y del sistema internacional, ¿no? Ustedes sabrán que aquí en Ecuador, como en América Latina, utilizamos el sistema internacional. Sin embargo, por un tema de la cantidad, vamos a utilizar nosotros en neumática el sistema inglés, ¿ya? Nosotros usualmente en el sistema internacional utilizamos newtons, ¿no es cierto?, como la unidad de fuerza, pero el sistema inglés vamos a utilizar kilogramos fuerza, ¿ya? Kilogramos fuerza es igual a kilopondio, es decir, kilogramos fuerza es kilopondio también, ¿no? Entonces, siempre que se diga kilogramos fuerza es igual a kilopondio. Y lo que tenemos que la transformación es que 9.8 newtons es un kilopondio, ¿ya? 9.8 newtons es un kilopondio. Vamos a trabajar sobre todo con estas unidades, con kilogramos fuerza o con kilopondio, por el tema que les acabo de decir. Sin embargo, esta transformación es bastante importante que ustedes lo hagan. Acá, bueno, la otra transformación es que un newton es 0.102 kilopondios, pero en realidad esa transformación es importante, ¿ya? La presión. Nosotros trabajamos normalmente en el sistema inglés en pascales, ¿no? Pero nosotros en sistemas neumáticos vamos a trabajar en bares, ¿ya? Un bar es 100.000 pascales. Un bar es 100.000 pascales, ¿ya? Un bar es 100.000 pascales. Un kilopondio sobre centímetro cuadrado a bares es 0.98 bares. Un kilopondio sobre centímetro cuadrado es 0.98 bares, ¿ya? También tenemos un kilopondio sobre centímetro cuadrado a pascales. Esto no es tan utilizado, esta de acá sí. Y una atmósfera, ¿no es cierto? Una atmósfera es 1.013 bares, ¿ya? Son las unidades empleadas que nosotros vamos a trabajar. Recuerden que vamos a trabajar en las unidades del sistema inglés, es decir, las que están a la izquierda, ¿no? En este caso a la izquierda y acá están a la derecha, ¿ya? Kilopondios, bares, ¿no es cierto? Y bueno, centímetros vamos a trabajar. Estas son las unidades empleadas. Ahora bien, otro concepto que ustedes deben entender antes de entrar a lo que son sistemas neumáticos y sobre todo los sistemas el principio de funcionamiento o las leyes físicas de sistemas neumáticos es conocer acerca de la presión. ¿Qué es una presión atmosférica? ¿Alguien sabe qué es la presión atmosférica? Ya. Bien. La atmósfera es una capa, ¿no es cierto?, gaseosa que cubre la Tierra. Esta capa gaseosa que está alrededor de la Tierra, ¿no es cierto?, hace que el aire, ¿no es cierto?, que está dentro de la Tierra no se salga. Pero también esta capa gaseosa, ¿no es cierto?, que es llamada atmósfera, ejerce una presión sobre la Tierra. Esta capa gaseosa ejerce una presión sobre la Tierra. Esta presión sobre la Tierra nosotros la sentimos. Entonces, una atmósfera es el peso de la columna de aire, ¿no es cierto?, que ejerce la atmósfera en un punto determinado de la Tierra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la presión atmosférica en Quito, por lo que es alto, no va a ser igual a la presión atmosférica a nivel del mar, ¿no es cierto?, ni tampoco acá. Entonces, la atmósfera es la presión de la columna de aire, ¿no es cierto?, ejercida por la atmósfera sobre un punto en la Tierra, ¿ya? Entonces, una atmósfera, ¿no es cierto?, es decir, digamos así, una atmósfera que es la presión, ¿no es cierto?, de la atmósfera es igual a 1.013 bares, ¿ya? Una atmósfera es igual a 1.013 bares. Ahora, toda la Tierra
tiene una presión atmosférica. Ustedes ahorita están con una presión atmosférica, yo tengo una presión atmosférica, hay una presión atmosférica en toda la Tierra, en cualquier punto de la Tierra hay una presión atmosférica, ¿ya? Y nosotros vamos a determinar que para sistemas neumáticos vamos a trabajar con una atmósfera. Esa es la presión en todo lado, aunque va a variar, ¿no? Se dice que, por ejemplo, las precipitaciones como, bueno, las tormentas de agua, ¿no es cierto? ¿Cómo se miden? Porque desciende la presión atmosférica, entonces uno sabe que se viene una precipitación lluviosa, ¿ya? Se viene nieve, cualquier tipo de precipitación se conoce por la variación de la presión atmosférica. Bien, ahora, todos estamos en una presión atmosférica. Los compresores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? O el aire comprimido que veíamos acá, ¿no es cierto? Este aire comprimido, aquí, ¿no es cierto? En este punto nosotros tenemos la presión atmosférica, pero cuando comprimimos el aire estamos generando una presión en este punto de aquí. A esta presión interna, ¿no es cierto? A esta presión interna que se genera adentro porque se comprime el aire, a esa presión la vamos a llamar presión relativa, ¿ya? La presión, vuelvo a repito, la presión que se genera por la compresión se llama presión relativa, ¿ya? La presión que se genera por la compresión se llama presión relativa. Entonces, miren, aquí, ¿no es cierto? Aquí no hay compresión. En este dibujito, miren acá la pantalla, por favor. Miren, en este dibujito del medio no hay presión relativa, no hay, la presión atmosférica es la misma aquí, es la misma acá, no hay presión relativa, ¿ya? No hay presión relativa. Pero en este punto, aquí sí hay una presión relativa, porque ya estoy ejerciendo una fuerza y estoy haciendo que aquí adentro aumente la presión, haya una presión relativa. Entonces, toda presión relativa es la que, partiendo de la presión atmosférica, está por encima, ¿ya? Por encima de la presión atmosférica, ¿no es cierto? Esa es la presión relativa. Y la presión absoluta es la suma de la presión relativa y la presión atmosférica. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejemplo aquí. Por favor, esto es importante que ustedes lo sepan. A ver, vamos a hacerlo aquí. A ver. Entonces yo tengo un recipiente, ¿no es cierto? Este recipiente tiene aquí, voy a decirlo así, un pequeño émbolo, ¿no es cierto? Como una jeringa, ¿ya? Con un pequeño bracito, ¿no es cierto? Que me permite aplastarlo, ¿no es cierto? En este punto hay aire, ¿no es cierto? Pero no estoy haciendo ninguna fuerza. Como no estoy haciendo ninguna fuerza, este aire está relajado, está en estado natural, ¿no es cierto? No está comprimido, está en estado natural, ¿verdad? Y todo está bien, ¿ya? De repente venimos y ejercemos una fuerza en este punto, ejercemos una fuerza, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace esta fuerza? Hace que todo este sistema comience a descender, ¿no es cierto? Es decir, se ponga más acá abajo, de repente ejercemos una fuerza y se pone más acá abajo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que termina haciendo? Termina haciendo que el aire, ¿no es cierto?, se comprima muchísimo aquí, esté así como bien comprimido, las partículas de aire una cerquita de la otra, ¿no es cierto? Así, una cerquita de la otra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que generé? En este punto hay una presión, ¿no es cierto? Esta presión interna se llama presión relativa, ¿ya? La presión interna de todo elemento que se comprime se llama presión relativa, ¿ya?
Y si yo quiero sacar la presión absoluta, lo que yo tengo que hacer es a esa presión relativa, ¿no es cierto? La presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión atmosférica, ¿ya? Más la presión atmosférica. Entonces voy a suponer que la presión que yo logré generar aquí son 2 bares. Entonces la presión absoluta, que por cierto, presión absoluta, ¿no es cierto? La presión absoluta solo se pone P, ¿no? La presión relativa sí es R, pero aquí lo puse por explicarlo. La presión absoluta será igual a 2 bares, ¿no es cierto? Más la presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? 1.013 bares. 1.013 bares. ¿Ya? Entonces la presión absoluta es igual a 3.013 bares. 3.013 bares. Y ya. Esa es la presión absoluta, ¿no? De la misma manera, si yo tengo presión absoluta, si yo tengo presión absoluta y yo necesito la presión relativa, despejo la fórmula de aquí, la presión relativa, en cambio, es igual ¿a qué? A la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿Está claro? Listo. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacerla. Esto es bastante fácil, ¿no? Ustedes son muy pilas. Bien, voy a borrar esto. Bien. Entonces, eso es con respecto a las unidades empleadas, con respecto a la presión, ¿no es cierto? Absoluta, relativa, atmosférica, ¿no? Es importante que ustedes conozcan la diferencia entre una presión absoluta, una presión relativa y una presión atmosférica, ¿no? Nosotros siempre trabajamos aquí sobre la presión atmosférica, ¿no? Tomamos el aire de la presión atmosférica, lo comprimimos y de eso generamos energía potencial neumática, ¿ya? Bien, vamos con las leyes físicas. Son 2 leyes físicas, en resumen son 2 leyes físicas. La una se complementa con otra, salen 3 leyes físicas, pero en realidad son 2 leyes físicas. La primera ley física es la de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle-Mariotte, póngame mucha atención por favor. La ley de Boyle-Mariotte me dice lo siguiente, ¿no es cierto? Si yo tengo un recipiente, miren aquí, yo tengo un recipiente, ¿ya? Pongan asunto a este gráfico, ¿no es cierto? Yo tengo este recipiente y miren, este recipiente tiene un émbolo y tengo una fuerza presionando este recipiente, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay una pequeña pesa, ¿no es cierto? Entonces el aire está un poquito comprimido, ¿no es cierto? Está un poquito comprimido, la compresión interna, la presión relativa de este aire interno es un bar, ¿ya? A ese mismo recipiente le aumento otro peso más, es decir, le aumento el doble, ¿no es cierto? Le aumento el doble. ¿Qué es lo que hace? Disminuye este émbolo, disminuye el volumen, ¿verdad? Disminuye el volumen y aumenta la presión interna, ¿ya? Disminuye el volumen y aumenta la presión interna. Luego vuelvo y duplico, ya no pongo 2, pongo 4 pesas, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Desciende más el émbolo, por lo tanto disminuye el volumen, se hace más pegado las cápsulas de aire y aumenta la presión, ¿ya? Aumenta la presión. Entonces, ¿qué me dice Boyle-Mariotte? Boyle-Mariotte me dice que el volumen del gas es inversamente proporcional. El volumen del gas es inversamente proporcional a la fuerza aplicada, ¿ya?
El volumen del gas es inversamente proporcional a la fuerza aplicada. Entonces, miren, yo aquí tengo, mucho ojo, ¿no? Aquí tengo una presión 1 y tengo un volumen 1. Aquí tengo una presión 2 y tengo un volumen 2. Aquí tengo una presión 3 y tengo un volumen 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice Boyle-Marriott? Que estas de aquí, presión por volumen 1, ¿no es cierto? Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por volumen 2. Y esto es igual a la presión 3 por volumen 3. ¿Ya? Esto es lo que me dice Boyle-Marriott. Si yo quiero hacer... ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Inge, Dígame. o sea que a mayor peso, como lo hicimos en un bar, la presión relativa quiere decir que aumenta y la presión atmosférica cambia, que disminuye. No, atmosférica nunca cambia. La presión atmosférica es una constante. Mucho ojo, ¿no? Constante, pero depende, o sea, entonces la que afecta solo sería la presión relativa, que La va a presión aumentar. atmosférica es constante siempre. Es lo que les Ah, sí. decía. Vamos a ver. Lo que vamos a cambiar a tener es un cambio de presiones, ¿no? Aquí la presión 1 va a ser diferente. Como aquí tengo poca fuerza, hay poca presión. Más fuerza, más presión. Más fuerza, más presión, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que me dice Boyle-Marriott? Boyle-Marriott me dice que si yo tengo más presión, ¿no es cierto? Mayor, Menos volumen. mayor, Menos volumen. Es decir, si yo aumento si la yo presión, tengo mayor peso, pero si tengo mayor peso, si tengo mayor peso, miren, aquí tengo mayor peso, tengo menos volumen, pero tengo más presión relativa. tengo más presión. Ahí Ya, 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 ya. ya listo. Entonces, sí, eso es lo que me dice. Mientras yo tengo, a ver, aquí no le digamos peso, digámosle fuerza, ¿ya? Si yo, por ejemplo, aquí pongo poca fuerza, ¿no es cierto? Hagan de cuenta que no es un peso. Aquí el peso está como para determinar la fuerza que vamos a ejercer. Pero si aquí yo ejerzo una fuerza, ¿no es cierto? Estoy aplastando con una fuerza determinada, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hago? Tengo una presión 1 y tengo un volumen. Pero si yo a esa fuerza le aumento el doble, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace? Este émbolo desciende, tengo una presión más grande y un volumen más pequeño. Y si yo aumento mucho más la fuerza, voy a tener una presión más alta y un volumen más reducido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice Boyle-Marriott? Que al final de cuentas esto se va a cumplir, ¿ya? Esto se va a cumplir. Ahora, hay una regla, bueno, dos reglas para que Boyle-Marriott se cumpla. La primera es que todas las presiones con las que yo trabaje tienen que ser presiones absolutas, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? Si yo aquí el resultado es una presión relativa, la cambio a absoluta, ¿no es cierto? Si P1 es relativo, si P2 es relativo, si P3 es relativo, tengo que transformar primero a absoluta y después trabajar y aplicar Boyle-Marriott. ¿Sí? La segunda característica es que la temperatura debe permanecer constante. La segunda característica es que la temperatura debe permanecer constante. ¿Ya? Entonces, temperatura constante. Aquí quiero que ustedes anoten un término que es isotérmicas. Isotérmica. Isotérmica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir isotérmica? Que no hay variaciones de temperatura. ¿Ya? Ya voy a explicar esto después en la siguiente ley. No hay variaciones de temperatura. Si no hay variaciones de temperatura, se aplica esto. ¿Ya? Entonces, o si yo digo características isotérmicas, ¿no es cierto? Quiere decir que la temperatura no varía, entonces se aplica Boyle-Marriott, ¿ya?
y que todas las presiones tengo que asegurarme que sean absolutas. Si me dan presiones relativas, facilito, transformo a presiones absolutas. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Ya, voy a borrar. ¿Puedo borrar? Bien, vamos con la siguiente. Bueno, una de las aplicaciones de Boyle-Mariotte, ¿no es cierto? Es por ejemplo, es cuando un cilindro está fuera y cuando un cilindro está dentro, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando un cilindro está fuera, tengo un volumen 1 y voy a tener una presión 1, ¿no es cierto? Cuando el cilindro está fuera voy a tener, pero cuando el cilindro está dentro, ¿no es cierto? Cuando hay una fuerza que hace que entre el cilindro, voy a tener un volumen diferente y una presión diferente, ¿ya? Es una de las aplicaciones, lo vamos a explicar después. Vamos con la siguiente explicación, la explicación de Gay-Lussac, ¿no es cierto? La explicación de Gay-Lussac, en cambio, me dice lo siguiente, mucho ojo. Si yo tengo, ¿no es cierto?, un recipiente, ¿ya? Si yo tengo un recipiente, como está aquí, ¿no es cierto? Tengo un recipiente como se ve aquí, si se dan cuenta. Este recipiente, voy a poner que está a una presión relativa de 0 bares. ¿Ya? 0 bares. ¿Ya? Aquí marca 0 bares. Tiene 0 bares. ¿Listo? Gay-Lussac me dice que cuando más bien dicho, ¿qué es lo que me dice la ley física de los materiales? Que todo material cuando se calienta se expande, ¿no? Pasa lo mismo con las partículas de aire. Todo material cuando se calienta tiende a expandirse. Cuando el material se expande, ¿no es cierto? Cuando el aire se expande, ¿qué es lo que hace? Se comienza a ir por todo el recipiente, ¿no es cierto? Por todo el recinto cerrado, ¿no? El recipiente cerrado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aumenta la presión interna, ¿no es cierto? Entonces aquí de repente subió a 1 bar. Subió a 1 bar. Subió a 1 bar, ¿ya? Déjenme borrar esto. Eso no es de aquí. Subió a 1 bar. ¿Por qué? Porque el material que se calienta se expande, entonces como se expande, ¿no es cierto? Quiere más espacio. El aire caliente quiere más espacio y por ende, como no tiene más espacio porque está dentro de un recipiente cerrado, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la presión, ¿ya? Si es que el aire caliente, por ejemplo, no sé si ustedes han hecho este experimento, pero ustedes tienen un globo, ¿no es cierto? Un globo de aire. Si el globo de aire se enfría, ¿no es cierto? El globo se hace más pequeño. Si el globo de aire se calienta, el globo se hace más grande, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aire cuando se enfría, todo material cuando se enfría, ¿no es cierto? Se dilata y cuando se calienta, todo material se expande. Entonces, lo mismo pasa con el aire. El aire cuando está a temperatura normal, ¿no es cierto? O a una cierta temperatura, tiene un volumen, ¿no es cierto? Pero cuando aumenta la temperatura, tiende a expandirse y esa expansión hace que aumente, si está en un recinto cerrado, aumente la presión. Entonces, ¿qué es lo que me dice Gay-Lussac? El volumen ocupado por un gas perfecto, ¿no es cierto? En este caso el aire, es directamente proporcional a la temperatura del mismo. Si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye, ¿ya? Es lo que me dice. ¿Sí está claro? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que... Esa es la ley de Gay-Lussac, pero yo la he escrito así, ¿no es cierto? Que el volumen 2 sobre temperatura 2 es igual al volumen 1 sobre temperatura 1. Entonces aquí tengo una temperatura, ¿no es cierto? Miren, aquí tengo una temperatura 1 y aquí tengo un volumen 1. Aquí tengo
una temperatura 2, ¿no es cierto? Y aquí tengo, es el mismo volumen. ¿Sí se dan cuenta que no puedo aumentar el volumen? Entonces, ¿qué aumenta? Es el mismo volumen 1. Entonces, ¿qué es lo que aumenta? Aquí tengo, La presión. exactamente, tengo una presión 1 y acá tengo una presión 2. Entonces vamos a reescribir y esa reescripción de la ley de Gay-Lussac, que es válida, se llama la ley de Charles y es la que nosotros vamos a usar. La ley de Charles me dice que el volumen 1 sobre la presión 1, ¿no es cierto?, es igual al volumen 2 sobre la presión 2, ¿no es cierto? Esa es la ley que vamos a usar y esa es la ley de Charles. Pero la ley de Charles no es más que la ley de Gay-Lussac reescrita, ¿no? ¿Ya? La ley de Gay-Lussac reescrita. ¿Está entendido? Ahora, aquí también tenemos dos condiciones. La primera condición, que las presiones sean absolutas. Presiones absolutas. Segunda condición, la presión sea constante, y esto lo voy a explicar, ¿ya? ¿Qué quiere decir que la presión sea constante? Quiere decir que no haya un elemento externo que aumente la presión, sino que solo la temperatura sea la que aumente la presión, ¿ya? Es decir, que no haya un compresor externo que aumente la presión, sino que... Y esto se llama características isocóricas. Características isocóricas. Características isocóricas. ¿Está entendido? ¿Sí está entendido? Características isotérmicas y características isocóricas.